resucitó. No hay poder más grande con su resplandor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración, digno de adoración. Tú eres digno de todo, Jesús. Gracias por ese gran regalo que tú nos has dado en esa cruz, Jesús. Queremos adorarte, Espíritu Santo. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Vamos a darle gloria. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste un lugar. Si Jesús, tú te has entregado. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, no resucitó también. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. En aquella cruz
Lo llevaste todo por amor. Y hoy estamos aquí por ti, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus vendas lloraron. Jesús, Jesús,
familia Vida, qué bueno es poder compartir otra vez, qué bueno que estuvimos alabando y adorando a nuestro Dios. Un nuevo domingo donde podemos ver a Jesús resucitado en nuestras vidas. Qué bueno que estás del otro lado, qué bueno es poder saber que estás allí siendo fiel. Así que te animo también a que puedas compartir lo que tú has escuchado, que si ha sido de bendición, te animo a que lo puedas compartir en tus redes y que otras personas también sean bendecidos a través de ti. Así que el día de hoy quiero leerles que Jesús es nuestro Cordero. Él es limpio, sin mancha, perfecto, que quita el pecado de todos nosotros y que dio su vida para que seamos salvos. En esta Pascua, toma un momento para recordar su sacrificio, para darle gracias y para adorar su nombre. Jesús vivió para enseñarnos cómo caminar, murió para que nuestros pecados sean perdonados y resucitó para que el poder de su resurrección nos acompañe y nos ayude a atravesar cada situación de nuestras vidas. Así que te animo en el día de hoy que te goces porque Jesús está vivo. Jesús resucitó y está en nosotros, está en tu vida. Así que anímate en el día de hoy, ¿vale? Que dice en Juan 1:29, al día siguiente vio Juan que a Jesús, que venía él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿por qué no te unes ahí conmigo? Vamos a orar por el día de hoy. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que viene a continuación, Señor, sea una palabra que llegue a nuestras vidas, que tú seas el reflejo, Señor. Jesús, damos gracias por lo que tú has sido, por lo que tú eres y por lo que seguirás haciendo en nosotros, en cada uno de nuestras familias, Señor, y cada uno de los que nos están viendo, Señor. Tú eres fiel con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí y ser fiel una vez más. Hola, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en este domingo que estamos aún celebrando que Jesús resucitó. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y hoy quiero compartir algunas cosas y bueno, nada más para empezar, quiero compartir aún lo que dice en Marcos 16, versículo 5. Y los discípulos, algunos discípulos, las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús, al cuerpo, y inicialmente iban a honrar aún a Jesús estando muerto, y fueron y se encontraron a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho. Se asustaron, pero el joven les dijo: no os asustéis, estáis buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. ¿Ve el lugar donde lo colocaron? Y Jesús no está muerto. Estamos viendo, aquí en España luego es súper común la Semana Santa estar llevando aún el Cristo en la cruz o las vírgenes a pasear por la calle. Y muchos están venerando a Jesús, pero aún Jesús en la cruz. Y a veces se nos olvida que Jesús no está muerto, sino está vivo. Y Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Ya no debemos de estarlo buscando en la tumba, no debemos de estar buscando a Jesús en la cruz, no debemos aún buscar a Jesús en imágenes, sino Jesús está vivo. Y hoy quiero nada más recordar, Jesús está vivo. Y hoy quiero hablar un tema aún de transformación, de cómo aún hay cosas en nuestras vidas que nos transforma, que nos cambia, que marca un después y antes y un después. Y yo, yo recuerdo muy bien el día que nació mi hijo, y para mí es que marcó un antes y un después. Ha cambiado cosas en mi vida, en la rutina, en cosas en mi familia. Recuerdo el día que me casé, marcó un antes y un después, después de estar casado.
cambia nuestra rutina, cambia las cosas. Y así cada vez, o sea, hay cosas que nos marcan y nos cambian. Y hoy quiero recordar, aun como hemos estado hablando, comenté sobre la resurrección. Jesús resucitó. Y Jesús es un personaje histórico y aún es como, nosotros como cristianos, discípulos de Dios, de Jesús, creemos que Jesús, es parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es parte de esa Trinidad, 3 en 1. Y Jesús, de parte espiritual es importantísimo para nosotros, pero aún podemos ver la importancia de Jesús en la historia, porque aún seas o no seas cristiano, seas o no seas alguien que cree en Jesús, que cree en Dios, eres alguien que no cree en Jesús, pero no puedes negar que Jesús marcó la historia. Si aún con solo mirarle el calendario que usamos, estamos viviendo en el año 2021, y eso es el año 2021 DC, después de Cristo. Nuestro calendario marca el tiempo que ha pasado, los años que han pasado desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, desde que Jesús marcó la historia. Y Jesús lo marcó de una forma radical, está llegando el punto en todo el mundo que no hay nadie que no haya reconocido, conozca o haya escuchado de Jesús, o haya impactado su vida. Y Jesús estando aquí aún en su vida, Él marcó una diferencia. Hay cosas que aún que vemos nosotros de forma natural, cultural, de aún tratar bien a nuestros empleados, de tratar bien, muchas de esas cosas aún viene de Jesús. De tratarnos como iguales, que somos iguales delante de Dios. Eso viene de Jesús. Jesús marcó la historia. Fue una persona histórica que marcó una diferencia. Yo hoy quiero, hablando de Jesús, quiero hablar de una persona que nos encontramos, que tuvo un encuentro con Jesús. Y yo creo que cualquiera que tiene un encuentro con Jesús, le marca, hay una diferencia, marca un cambio en tu vida. Y quiero aún hablar de una persona rápidamente, una historia que marcó una diferencia. Y vemos aquí en Lucas capítulo 19, que Jesús, el versículo 1, que Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús, pero era pequeño de estatura y la gente impedía verlo. Yo sí creo, el que desea conocer a Dios, desea conocer a Jesús, Jesús te va a dar alguna oportunidad. Y aquí vemos a Zaqueo, que a un corto de estatura, que no podía ver, se lo impedían, pero él, aún vemos en el versículo 4, dice, así que echó a correr y adelantándose a todos, fue a encaramarse a un sicómoro para poder verlo cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar, diciendo, ese se alojó en casa de un hombre de mala reputación. Y en esta historia vemos a Zaqueo, él tenía una mala fama de robar, era encargado de cobrar los impuestos, pero tenía la fama de cobrar de más o hacer cosas de forma no muy buena, y que al final se quedaba con el dinero que no le pertenecía y robaba a la gente. Y vemos, aún la gente se murmuraba y decía, ¿cómo se atreve este hombre? ¿Cómo se atreve Jesús ir a la casa de este hombre? Este hombre, es mal ejemplo, le roba a la gente. Y a veces, la verdad es que cuando llegamos a Jesús, hay un antes y un después. Y aquí estamos viendo aún la descripción de Zaqueo, un antes. Pero por medio de este encuentro vemos en el versículo 8 y dice, Zaqueo por su parte se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo,
Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. Entonces Jesús les dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar a salvar a los que estaban perdidos. El encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús transformó a Zaqueo. O sea, y yo creo que esto ocurre con cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús. Tú te encuentras con Jesús, cosas van a cambiar. Ahora, que no aceptes a Jesús y que tú sigas tu camino, pero cosas cambian en ti. O sea, te diriges más en esa dirección o te diriges más a Jesús, a Dios. Pero cosas cambian. Cosas cambian en tu corazón, cosas cambian en tu forma de pensar cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y, o sea, y el cambio que vemos que Zaqueo tuvo, dice que se puso en pie y dirigiéndose a Jesús, dijo, Jesús, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y devolver 4 veces más de lo que haya defraudado. Un encuentro con Jesús transforma. Y quiero hablar aún de cómo es este encuentro con Jesús, cómo es que puede transformar nuestras vidas. ¿Cómo puede cambiar nuestras vidas de unas personas, o sea, de estar en pecado, estar en cosas? ¿Cómo puede cambiar nuestras vidas? Creo que es tan importante reconocer qué es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús, porque cambian cosas en nosotros. Y vamos a mirar en Romanos capítulo 6, el versículo 5, y dice, si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. O sea, y yo creo que es tan importante reconocer y ver esto, al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, porque, o sea, si no conoces a Jesús, lo único que necesitas para restaurar esa relación con Dios es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Es creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y aún confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Eso es lo único que hace falta. Al hacer esto, es lo que estamos haciendo aún es, al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, estás aceptando la muerte de Jesús por tus pecados. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Murió por nuestros pecados. Tus pecados quedan en la cruz. O sea, el momento, o sea, y aún sigue explicando en los próximos versículos. Pero al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, o sea, lo que está pasando, tus pecados quedan en la cruz, pero al aceptar a Jesús, también participas en su resurrección. El versículo 6 dice, tened en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado, y nosotros quedáramos libres de librados de su servidumbre. Nuestra antigua condición antes de tener un encuentro con Jesús, y aun si tú eres una persona que aún no ha tenido un encuentro con Jesús, tu condición, la condición en la que estamos sin Jesús es pecado. Porque ¿cuántos han tenido experiencias donde hay cosas que dices, es que no quiero, pero no puedo dejar eso? Y sigues repitiendo y sigues haciendo lo mismo, aunque no quieras. Y eso, o sea, es como nos ata el pecado. Hay cosas que no queremos, pero al final seguimos haciendo, y eso es las ataduras. Eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Es cuando nos desviamos de Dios, aunque no queramos, o sea, aunque queramos nosotros enderezar nuestros caminos, no podemos, porque nos sigue jalando el pecado. Y el pecado es todo aquello que nos desvía de Dios. Entonces, aunque no queramos, o sea, es que nos desviamos y no podemos seguir. Hay cosas que aún, o sea, no sé si has experimentado, quizás le has gritado, si estás casado, le has gritado a tu esposa, a tus hijos, si tienes hijos, o le has gritado a tus padres de una forma, te has enfadado, has tenido una bronca con un amigo, con una novia, cosas suceden. Pero a veces es algo que aún, aunque queramos, no podemos evitar. Y eso es lo que hace el pecado. Nuestra antigua condición pecadora fue clavada en la cruz con Cristo. Ese viejo hombre queda destruido. Por ello quedamos libres del pecado. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Es cuando, o sea, el próximo versículo dice, el 7, dice, pues cuando una persona muera,
queda libre del dominio del pecado. ¿Quieres ser libre del pecado? Tienes que morir. O sea, suena fuerte, dices, ¿cómo? No voy a morir. Pero como estamos hablando, puedes morir tú y serás libre, o puede morir Jesús y eres libre. Entonces, la única forma de ser libre del pecado, tiene que haber alguien tiene que pagar el precio. O lo pagas tú, o lo paga Jesús por ti. Entonces tú tienes que decidir aceptar a Jesús. Y si, aún algunos lo están viendo y dicen, yo ya soy cristiano, yo ya creo. Tenemos que recordar que somos libres del pecado. Jesús nos libera. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos nosotros estamos muriendo juntamente con Jesús. Y es algo que sucede espiritualmente y al final del tiempo ocurre aún en lo natural. Pero no se queda allí. El versículo 10 dice, en cuanto a la razón de su muerte, murió para librarnos definitivamente del pecado. En lo que se refiere a su vivir, vive para Dios. Jesús murió con un propósito. Y el propósito viene aquí en el versículo 10. Y en cuanto a la razón de la muerte de Jesús, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Fue para liberarnos definitivamente del pecado. Si has tenido luchas con el pecado en algún momento en tu vida, tienes luchas con el pecado actualmente, Jesús murió en la cruz para librarte de ese pecado definitivamente. Para romper, para dejar eso atrás. Jesús murió en la cruz por ti. En lo que se refiere a vivir, vive para Dios. Y el versículo 11 dice, igualmente vosotros considerad que habéis muerto al pecado y vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Y creo que aún este versículo está aún hablando, y creo que es tan importante, si morimos al pecado, la única forma de mantener esa muerte es cuando vivimos para Dios. Si no vives para Dios, entonces vives para el pecado y te lleva al pecado. Para romper ese ciclo tienes que morir al pecado y vivir para Dios. No hay, solo puedes vivir, aun como dicen otros versículos, no puedes tener dos dioses, no puedes servir a dos amos, no puedes servir diferentes cosas. Tienes que servir a Dios o sirves al pecado. Y pecado es todo aquello que te desvía de Dios. Entonces, ¿sirves a Dios o no lo haces? Si no lo haces, entonces Dios aún nos entrega al pecado. Pero si tú quieres ser libre de ataduras, de cosas que dices, es que son cosas que sientes en tu corazón, tú dices que no está bien, no quiero esto en mi vida. La única forma es morir en la cruz con Jesús. Y a través de, aún como dice este versículo, y no te estoy diciendo que tienes que morir físicamente, pero sí tienes que haber muerto de forma espiritual, como dice aquí, morir al pecado. Es dejar ese pecado, dejar eso atrás. Es la única forma que puedes ir más allá. Jesús murió en la cruz para darte libertad definitiva del pecado. Cuando aceptas a Jesús, marca un antes y un después en tu vida. Ya no vives para el pecado, sino que vives para Dios. Y esta frase me gustó, dice, aún compartiendo la muerte de Jesús, también compartimos su resurrección. Un encuentro con Jesús transforma. Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, lo que provoca en nosotros es que compartimos la muerte de Jesús en la cruz. Y el compartir la muerte de Jesús en la cruz hace lo siguiente, cuando aceptas la muerte de Jesús por tus pecados, estás aceptando, Jesús murió por mí. Nuestra antigua condición pecadora queda clavada en esa cruz. Al compartir la muerte de Jesús, morimos a los pecados, y aún nuestra antigua condición pecadora queda clavada en la cruz. Y cuando compartimos la resurrección con Jesús, quedamos libres del pecado. Ese encuentro con Jesús marca un antes y un después. Y así como vemos, ha habido diferentes eventos, actividades en la historia que han marcado nuestras vidas. A veces en nuestras vidas personales, puede ser cuando te casas, cuando terminas la universidad, los estudios, o cuando tienes hijo, tu primer trabajo. ¿Cuántos han tenido un primer trabajo y te han marcado? Yo hasta la fecha me acuerdo de mi primer trabajo.
O sea, estuve pelando gambas, atendiendo mesas, sirviendo, estuve aún limpiando trastes, fregando suelos. O sea, no se me olvida, o sea, aún me acuerdo de mi primer, o sea, que era mi primer jefe. Me acuerdo, o sea, aún de tener que quedarme tarde para limpiar y terminar y ser a veces de los últimos en salir. Hay cosas que no nos marca un antes y un después. Hay cosas, o sea, que marca internamente nos marca. Nuestra primera novia, o sea, nuestro primer trabajo, o sea, universidad, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, marca nuestra historia. Pero aún nuestro encuentro con Jesús es una de esas cosas que marca un antes y después. Y aún yo te retaría, si a ti no te ha marcado, no ha habido un antes y un después en tu vida, no has tenido un encuentro con Jesús, ¿cómo sabes que has tenido un encuentro genuino y realmente, o sea, que has tenido ese encuentro, que eres salvo? Hay una diferencia, marca un antes y un después. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Eres hijo? ¿Dices que eres salvo? ¿Qué diferencia es visible la diferencia entre tu antes y después de Jesús? ¿O has seguido igual? Porque puede ser que aún hay cosas que tú has pensado que lo has hecho, pero no ha marcado Jesús una diferencia en tu vida. Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús, marca un antes y un después. Jesús lo hizo con la historia, marcó un antes y un después. Y lo puedes mirar, puedes ver, o sea, aún la fecha, o sea, ves alrededor, indagas, miras la historia. Jesús marcó una diferencia. Él murió, pero murió con un propósito. Murió para traernos libertad definitiva del pecado. Y yo te pregunto, o sea, ¿tú has tenido una libertad definitiva del pecado? ¿O sigues con ataduras? ¿Sigues atado con el pecado? Hay cosas que no te puedes librar. Necesitas un encuentro con Jesús. Y la verdad es que yo creo que aún necesitamos un encuentro con Jesús. Aún me gusta un amigo, o sea, aún él dice, a veces hay áreas en nuestra vida que no están evangelizadas. A veces hay áreas en nuestra vida que necesitan un encuentro con Jesús. Quizás tú eres de esas personas que dices, yo sí he tenido un encuentro con Jesús, ha habido una diferencia, un antes y un después, pero aún hay áreas con las que estoy luchando. Pues necesitas tener un encuentro con Jesús aún en esas áreas. Que esas áreas puedan ser que Jesús pueda marcar un antes y un después. Puede ser que no los has entregado, no has aceptado el señorío de Jesús en tu vida. Si tú eres una persona que no ha conocido, pero desea conocerlo, lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que resucitó de los muertos. Y lo hizo con un propósito, para traer libertad definitiva de todo pecado. Y Jesús desea traer esa libertad. Aún cuando él entró al templo y estaba leyendo, o sea, de los primeros pasajes que leyó y con autoridad, y la gente se sorprendía, es que Jesús estaba diciendo, vine a traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesús vino para esto, para marcar un antes y un después en tu vida. Si aún no lo ha hecho, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Si ya lo has hecho, recordemos, hoy es un día que hemos de celebrar, porque estamos celebrando. Sí, Jesús murió, pero resucitó. Y de la misma manera nosotros podemos morir a nuestros pecados y resucitar junto con Él. Y podemos ser libres de toda atadura. Y eso solo viene por medio de la resurrección de Jesús. O sea, hoy en el local vamos a tener, en nuestra reunión física, vamos a tener un tiempo aún de Santa Cena. Y voy a poner un enlace en la pantalla de una Santa Cena que nos ayudó Oscar y Lupita el año pasado, para que tú puedas unirte. Y si no puedes hacerlo, anota el enlace y cuando tengas puedes juntar los elementos y unirte con nosotros. Y me gustaría orar y con esto terminamos y ya después puedas tú conectar. Y aún si tú estás listo, puedes tomar ese enlace y tomar la Santa Cena
junto con nosotros. Si no estás listo, pues hazlo en otro momento. Y únete a nosotros, aún a recordar a Jesús, que Él murió por nosotros. Y aún, ese pan representa que Él murió en la cruz por nosotros. Él entregó su vida. El vino, el zumo, representa, la sangre de Jesús, cómo Él perdonó nuestros pecados y nos ha librado totalmente. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel. Y tú nos amas. Y tú, aún te doy gracias porque moriste en la cruz para traernos libertad definitiva del pecado. Gracias, Jesús, porque no te quedaste en la muerte, sino resucitaste. Y de esa manera aún nosotros podemos morir en la cruz contigo y morir a todo pecado y resucitar junto a ti. Gracias por ese sacrificio y lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó el Cordero de Dios, por mí murió. Una gran obra, su tumba cubrió, pero en el tercero Él se levantó. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, mi Salvador, me resucitó. Jesús